El monstruo de Monserrate. En Colombia, a Freddy Valencia lo han bautizado como el monstruo de Monserrate. De Monserrate porque allí vivía, en un cambuche, sobre la ladera del cerro de ese nombre que marca el límite oriental de Bogotá. Monstruo porque según su propia confesión, mató a varias mujeres. Hasta el momento, en los alrededores de su cambuche, la policía encontró 9 cuerpos y hace poco encontraron otros 7, cubriendo un área de hasta 200 metros a la redonda de su humilde vivienda. El mismo Valencia contó que llevaba a las víctimas al lugar donde vivía, les ofrecía comida y luego les pedía que tuvieran relaciones sexuales con él. Cuando se negaban, las mataba y las trataba de reanimar, porque según él, tener sexo con una muerta no estaba bien. Luego de no verlas revivir, las enterraba. Algunos de los cuerpos fueron hallados, según la policía, bajo un colchón y envueltos en plástico. La primera víctima había sido encontrada por la información de vecinos a los que la presencia de profundos olores les habían hecho levantar sospechas. En las investigaciones de la policía se ha demostrado que Freddy Armando Valencia Vargas era un estudiante universitario. Además, los agentes que han tenido la posibilidad de hablar con él afirman que el hombre no habla como un habitante de calle e incluso usa términos que lo hacen parecer un personaje culto. Valencia asegura que a los 19 años se volvió drogadicto, debido a la muerte de su madre y al abandono de su compañera sentimental. Sin embargo, en las versiones del padre del asesino de Monserrate, este era violento desde muy temprana edad, tanto así que en el colegio donde estudiaba le surgieron inscribirlo en cursos de artes marciales. Este tipo de crímenes tienen unas características de un criminal donde los hechos los expone desde un inicio. En este caso, no es aislado y tampoco nuevo en nuestro país. Hemos de ver las características como la misoginia, que es el odio a las mujeres, a tratarlas como objetos a las víctimas y no sentir culpa al justificar sus actos. Son comunes en muchos asesinos en series, como Valencia. Ahora un pequeño análisis. La psicopatía es transversal a la mayoría de estos sujetos, así pues ellos son manipuladores y demagogos. Además, no sienten culpa ni miedo. Valencia lograba manipular a sus víctimas, darles paseos por el centro de la ciudad y convencerlas de llegar hasta su cambuche. Además, como empieza a cambiar su discurso e intenta manipular a las autoridades con sus declaraciones. Así como han aparecido muchos cadáveres, es probable que aparezcan muchísimos más. Esta es la forma como actúan este tipo de personajes. Este tipo de estafa y treta se asemeja a la de psicópatas como Ted Bundy en Estados Unidos, quien también violaba a mujeres y era una persona muy hábil con la palabra y manipuladora. Pero estas no son las únicas características de los asesinos en serie que encontramos en Valencia. Todo hace parte de una complejidad que enmarca la mente de un asesino en serie. No tenerle miedo al castigo ni sentir culpa por sus crímenes es otro de los factores que comparte el monstruo de Monserrate con otros asesinos. Cuando se escuchan las declaraciones del hombre, este las hace con la mayor naturalidad del caso. Yo las trato como princesas, les doy bazuco o marihuana, trago y a veces más regalos, pero cuando ellas no me cumplen o me satisfacen mis deseos sexuales, me da rabia y las ahorco. Además de hablar de naturalidad, Valencia ve su acto como algo totalmente justificado. Así también, el sujeto ve a las mujeres como un objeto, el cual, a cambio de un precio, debe cumplir con sus placeres. Los psicópatas, asesinos en serie, ven a sus víctimas como cosas sin vida y ni conciencia.
Si nos preguntamos de dónde viene la psicopatía del asesino, podemos rastrear muchos elementos. En muchos casos, las personas viven con aberraciones sexuales producidas por sus vivencias en la infancia, que pueden ser controladas con terapias e incluso con educación. Sin embargo, el problema llega cuando se convierte en un asunto psiquiátrico, y a la mayoría de personas que entran en drogadicción, especialmente con el consumo de bazuco, empiezan a sufrir de psicopatía. Esto es un desorden psiquiátrico. Ahora bien, para la ciencia no sería raro que Valencia culpe de sus actos a voces que escucha y que le ordenan cosas. Además, se puede encontrar en este problema un comportamiento asocial, donde el psicópata se relaciona con sus víctimas de un modo, pero con el resto de la sociedad es totalmente apático y hostil, como él lo era con sus inquilinas. A modo de conclusión, encontramos que el egocentrismo es otra de las características que se ve en este hombre. Se adjudica un terreno como propio, asegura que las mujeres le deben algo y que las trata bien, que merece los favores sexuales que espera recibir. Además, asegura que en las personas que consumen bazuco, el comportamiento esquizofrénico es muy común y casi generalizado. Si vemos en Colombia, estos asesinos en serie no atacan altos círculos sociales. Si atacaran a la hija de un político o de un empresario caerían muy rápido. Por eso prefieren población vulnerable. Así sus crímenes son menos conocidos. Quien además aseguró que así como en otros casos los asesinos tienen todo un plan para no ser descubiertos. Acá, con el solo hecho de atacar personas vulnerables, ya duran buen tiempo en el anonimato. El caso de estas mujeres se suma a muchos y muy probablemente cuando sean identificadas, más de la mitad queden sin familiares que las reconozcan. Frente a esto, no solo estas mujeres son invisibles, también muchos tipos de violencia privada lo son. Espera que con el fin del conflicto se mitiguen estos casos de violencia contra la mujer, o que, si se cometen, sean castigados como deben ser. Dime qué opinas de este caso. Deja en la caja de comentarios tu opinión. Es interesante poder debatir y conocer un poco el cerebro y cómo actuaba el monstruo de Monserrate, ese Freddy Valencia que dice que de alguna manera el Estado le debe algo, la sociedad le debe algo, su niñez le debe algo. Buenas noches. Daba una ayuda, sí, les brindaba comida, les brindaba ropa, les brindaba cosas de mujer, las que yo llevaba a las mujeres. Y pues así accedían a, pero o sea, siempre que yo les brindaba la ayuda, yo les decía que lo que yo les daba era a cambio de 5 minutos de placer. Y, o sea, todo era previamente planeado, cosa que no en ningún momento, mi intención en ningún momento fue, o sea, yo nunca planeé que ellas fallecieran, o tenerlas que yo matara. ¿Cómo llega a ese punto de...? Porque pues llegamos al cambuche, era obligatorio que se bañaran, que se cambiaran y escogieran lo que les gustaba, ya sea maquillaje, ya sea bolsos, collares, cosas de mujeres, y que me complacieran. Entonces decían que no, eran personas, pues, sí, desafortunadamente los que tuvimos que vivir en la calle, mantener en la calle, teníamos que aguantar muchas humillaciones de parte de la gente y yo creo que por eso se forjaba una manera altanera de comportarnos, ¿me entiendes? Y entonces esas mujeres no, que no querían y que no querían y eran a robarse mis cosas, mis cosas de valor y
Entonces yo no lo permitía y les decía, no puedo permitir que usted salga de acá sin que me cumpla lo que quedamos, y mucho menos que yo me vaya a llevar mis tenis o mi chaqueta, qué sé yo, de alguna cosa se pegaba. Y como así que no, y en varias ocasiones me agredieron, me chuzaron, como se dice, y pues ahí yo reaccionaba agresivamente y las dominaba y empezaban a gritar, y yo, mi intención era callarlas, las tomaba del cuello y era cállese, cállese, y más de una mujer, o sea, todas las ocasiones era casi lo mismo, era lo mismo, sí, las dominaba y las callaba asfixiándolas.